Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque como dijo nuestro Señor, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y por su gracia hoy estamos aquí predicando este evangelio hermoso, el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo. Hoy me encuentro junto a mi hermano Fran Rivero y Miguel Vanegas, hermanos que juntos pues estamos buscando la manera de estimular, ayudar con lo que podemos, con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, hermanos, pero lo hacemos con amor, lo hacemos con humildad, sabiendo que para esto fuimos llamados y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría, no solamente a nosotros para poder explicarnos bien, sino a cada uno de los que nos escuchan, sea por Zoom, sea por la emisora, que Dios les dé sabiduría para que puedan retener todo lo bueno y si algo malo hay en nuestra enseñanza, que sea el Señor dando el discernimiento para que ustedes puedan corregir y escribirnos a YouTube, Discipulado de Gracia, y también tratar de corregirnos si tenemos algún error y así podamos crecer juntos como hermanos. Hermano Fran, hermano Miguel. Así es, mi hermano John, amén, amén. Y bueno, damos gloria al Señor, ¿verdad? Por un día más. Agradecidos, ¿verdad? Porque el Señor nos da fuerzas para estar un día más sobre esta tierra. Y como decía el apóstol Pablo, ¿no? También deseando seguir en el cuerpo para ayudar un poco más, para dar un granito de arena para el avance del reino, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esperando y deseando que todos esos hermanos que escuchan a través de la emisora estén siendo edificados con estas enseñanzas. Y que como dijo nuestro hermano John, si algo no han entendido, si algo no han comprendido, por favor, háganlo saber a través del número de la emisora. Y nosotros con gusto haremos lo posible por atender, por reflexionar, por dar explicaciones de lo que se haya enseñado o dejarlo mucho más claro. Pero bueno, ya estamos contentos, hermano John, a pesar, ¿verdad?, de que la vida no es color de rosa, como dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones. El Señor lo dijo muy claramente. Y bueno, no es algo que nos debería tomar por sorpresa, sin embargo, suceden eventualidades en el día a día que siempre nos afectan, siempre nos duelen, como la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido. Entonces, seguimos aquí, ¿no? Seguimos aquí por la misericordia del Señor que nos sostiene, como lo vamos a ver en esta carta. Y bueno, hermano Miguel también, si nos da un saludo y Sí, luego comenzamos con lo que va a ser esta maravillosa carta. sí, claro que sí, hermano Frank, hermano John, hermanos que se encuentran presentes acá, un saludo a cada uno. Una gran bendición poder estar reunidos una vez más, poder aprender juntos, iniciar una nueva carta y la felicidad, hermano, de haber terminado una, ¿verdad? Como una tan emblemática y tan conocida como la Carta de los Romanos. Así que estamos aquí con el deseo de continuar, seguirnos edificando mutuamente, seguir creciendo, seguir explorando cada vez más el pensamiento de estos apóstoles, ¿no? Que dejaron estas cartas y que a lo largo de la historia han sido de gran bendición para la iglesia del Señor. Así que muy, muy alegre de estar con ustedes, hermano John, hermano Fran y todos los que nos acompañan acá, definitivamente. Amén. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos esta hermosa carta, como lo es la carta de Primera de Pedro. Una carta de verdad que, como todas, nos edifican, nos levantan el ánimo, nos llenan de esperanza. Y aquí el apóstol Pedro habla sobre una esperanza viva para los creyentes que perseveran. Pedro anima a los cristianos que sufren, a los cristianos que sufren en el tiempo de Roma, donde todos los cristianos sufrían de alguna u otra manera, y no solamente en ese tiempo, en este tiempo también. Pero lo cierto es que Pedro está hablando sobre la persecución que nosotros vivimos como cristianos. Dios nos ha dado esperanza viva en Cristo. Y Pedro nos enseña que esta esperanza debe reflejarse en una vida santa y obediente. Ese es el punto de la carta, o uno de los puntos que tiene esta carta. Y si nos vamos al primer capítulo, versículo 1 al versículo 2, dice de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Qué manera tan controversial, Pedro, de comenzar una carta, ¿no, hermano Frank? Sí, sí, Elegidos sí, según la sí. presencia. Pues por cómo sean las cosas en nuestro contexto hoy, muy, muy conflictivo, ¿no? Por ciertas palabras que suelta ahí el apóstol. Pero bueno, voy a comenzar, creo que vamos a leer aquí hay una introducción, ¿no? El segundo versículo es una introducción, pero creo que hoy vamos a poder abarcar, creo yo, porque hay mucho que decir, hasta el versículo 12. Entonces, no sé si vamos a leer hasta allí primero
y luego comentamos un poco, ¿no? Si quieren leo yo, voy a leer en la versión Reina Valera, del versículo 1 hasta el 12, lo que es el primer bloque. Y de ahí, bueno, comentamos lo que hayamos traído hoy, lo que hayamos preparado. Amén. Entonces, bueno, leemos, hermanos, esta carta que, como decía el hermano John, una carta del apóstol Pedro, una carta que, dicho sea de paso, se escribe a los finales o en los días finales, o para ser más exacto, en los años finales de la vida del apóstol. Sí, una carta que está situada entre el 60 y el 64, y creemos que el apóstol prácticamente, el consenso que se tiene es que muere para el 66, 64, 66, 67. Entonces esta carta es una carta que se escribe en los años finales de la vida del apóstol. No estamos hablando ni siquiera de 5 años, o sea, en cuestión de 4 años después de haber escrito esta carta, probablemente el apóstol muere, ¿no? en esa persecución del emperador Nerón, quien también hace caer el otro apóstol, ¿no? Que es el apóstol Pablo. Entonces, una carta que se escribe en sus años finales, estamos hablando del 60 y tantos, o sea, que el apóstol ya tenía 30 y tantos años en el evangelio, 30 y tantos años después de que Cristo ascendió, 30 y pico de años el apóstol predicando, compartiendo el evangelio de Jesucristo, esas buenas nuevas para el pueblo judío y para el pueblo gentil incluso, porque sabemos que Pedro fue el que predicó principalmente o primeramente a los gentiles. Fue Pedro quien abrió esa puerta, ¿no? Entonces, es interesante tener eso en cuenta, porque aquí el apóstol, ese que vemos en los evangelios, compulsivo, cortándole la oreja a Malco, intentando caminar por el agua, ¿verdad? Diciendo al maestro que él iba a caminar por el agua también, oponiéndose a que Jesús no vaya a la cruz. Todas esas cosas que vemos de este destacado apóstol, un principal, uno de las columnas de la iglesia, como se le dice en Gálatas, según el mismo testimonio de Pablo, un testimonio de la vida y de la gracia de Jesucristo andante. Ese fue el apóstol Pedro, un hombre que compartió con Jesucristo las cosas más íntimas, ¿verdad? Hasta la intimidad de amistad, de comer, de dormir, de vivir juntos, al que nosotros como cristianos confesamos Dios encarnado. Entonces vean todo este tipo de cosas que se relacionan y se mezclan y se juntan aquí en Pedro, ¿no? Este apóstol que compartió todas estas cosas con Jesucristo y que ahora escribe esta carta, no sabiéndolo él, o tal vez sí, en sus últimos años de vida, nos deja esta carta, ¿no? Escribiéndola a hermanos que están en situaciones de persecución. ¿Quién mejor que el apóstol, verdad? Pedro, para hablar sobre el padecimiento por Cristo. Entonces, esta es la carta que tenemos ante nosotros, una carta que tradicionalmente, sin problema alguno, se ha dado como el autor a Pedro, el autor intelectual por lo menos, ¿no? A veces habían algunos escribas que escribían lo que el autor iba narrando, ¿no? Entonces esa es la carta que tenemos aquí, hermanos, que nos escuchan. Y es una carta, al igual que Romanos, también importante, ¿sí? Y si creemos como cristianos que esto es inspirado también, pues tiene la misma importancia, ¿no? Y creo que vamos a aprender muchas cosas a lo largo de esta corta carta. Y bueno, y comenzamos a leer en el versículo 1, ¿no? El versículo 1 al 12 dijimos. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de su fe o de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueron anunciadas, mediante los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que los ángeles anhelan mirar. Amén. No sé si algún hermano quiere dar un comentario al respecto, o ya podemos, o puedo comenzar con... Fran, repetir el versículo 6 un momentico, el versículo 6 a ver cómo dice esa versión. Versículo 6 dice, esta es la versión Reina Valera revisada, prácticamente. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Tentaciones y pruebas tienen la misma palabra, ¿verdad? Solamente que Sí, tentaciones o pruebas. Sí. en el original es la misma palabra, pero son muy diferentes. Es muy diferente una tentación a pecar y este tipo de prueba por causa de la persecución por ser cristiano. Los hermanos no se deben confundir ahí. Dios no tienta a nadie, ni él es tentado por el mal. Aunque aquí el apóstol Pablo está hablando de prueba de persecución a causa de Cristo, no de tentaciones a pecar. Dios no nos mete a nosotros en tentaciones a pecar. Al contrario, cuando llega una tentación, Él nos abre muchas puertas para que nosotros seamos sabios y seamos librados de las tentaciones. Hermano Miguel, ¿ya tiene todo listo ahí? Hermano John, sí, sí, ya aquí. Acá estamos ya. Si gusta, podemos comenzar Sí, con. hermano. Deme un segundito. Este versículo, capítulo 1, versículo 2, también confunde a muchos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Algunos leen este versículo y de una vez se van a la eternidad, como dice el hermano Miguel en los videos que ha subido a YouTube, a la eternidad, se meten en el escritorio de Dios y empiezan a investigar qué fue lo que Dios eligió y qué fue lo que Dios hizo. Pero Pedro, más adelante, si seguimos leyendo, él lo explica claramente. Entonces vamos a tratar de, con cuidado, hermano, con la Biblia en mano, ir desglosando verso a verso este pasaje, para que no nos confundamos. ¿Listo, hermano Miguel? Sí, sí, gracias, gracias. Bueno, hermanos, miren, vamos a empezar con ya nuestro hermano Fran dio un poco de contexto acá, ¿no? Acerca de la carta del apóstol Pedro, en qué situaciones se escribe. Deme un segundito. No sé por qué oigo doble, hermanito. Debe ser por este... Y era una persecución no solamente de por ser cristiano, sino las esposas Sí, también, que tenían esposos que no eran cristianos, ande. los esclavos. Sí, y todo esto, hermano John, hermano Fran, viene desde un contexto previo, ¿no? Porque para este periodo en el que se escribe la carta de Pedro, en el que Pedro escribe esta carta, todavía no hay una persecución de parte del Imperio Romano como tal, así intensa, ¿no? Como la persecución que hubo luego con el emperador Nerón. Lo que sí estaban sufriendo era ostracismo social, o sea, un repudio por lo extraño y lo peculiar que resultaba ser cristianos en su momento, No ¿sí? eran entendidos, no eran entendidos. No eran entendidos, correcto, porque en la época de Esteban, cuando Esteban muere apedreado, tengamos en cuenta quienes empezaron a perseguir a los cristianos eran los mismos judíos, ¿no? Los judíos celosos empezaban a hacer esa persecución y tenemos el caso de Pablo. Pablo viene y era un perseguidor de la iglesia de Jesús y a todo aquel que se llamaba cristiano lo metía tras las rejas, lo hacía que negara el nombre del Señor Jesús con maldiciones e incluso la muerte, como era el caso de Esteban. Entonces sucede algo allí en ese periodo de persecución de parte de los judíos que es llamado la diáspora. O sea, es un momento en donde los judíos que se habían vuelto al cristianismo, al ser perseguidos por sus mismos compatriotas, se dispersaron por toda aquella región y muchos se fueron para el área del norte, y bien lo dice ya el versículo que acabamos de leer, ¿no? Los versículos que acabamos de leer, versículo 1, los expatriados de la dispersión, o sea, los que se habían ido por causa de la persecución que estaban teniendo. Y cabe resaltar algo también, que aunque todavía no llega una persecución como tal de parte del pueblo romano, de los romanos, empezaba a verse, empezaba a darse. Era el momento en donde, como acaba de leer nuestro hermano John, el versículo 6 creo que es, cuando habla del fuego, ¿no? Em, afligidos por diversas pruebas. Em, el 7 para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Probablemente haciendo alusión también a ese tipo de martirio que iban a padecer o persecución a través del fuego, literalmente, literalmente. Entonces, esta carta, hermanos,
si ustedes recordarán, finalizamos la carta a los romanos y es evidente que hay un destinatario fijo, puntual. Y en este caso, la carta no es tan puntual, no es tan fija, sino que es una carta, se le llama universal, ¿no? Porque se escribe a todo aquel que habita en una región, en diferentes lugares. Y esa es una peculiaridad de esta carta, que Pedro viene, escribe su carta, bueno, el amanuense, en este caso Silas o Silvano, como lo dice, escribe esta carta y es mandada a estos cristianos perseguidos por sus mismos compatriotas, no entendidos en su contexto y se les envía a ellos para darles esperanza, esperanza y que sostengan la fe a pesar de estas situaciones. Así que evidentemente, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, lo que ahora nosotros conocemos como la actual Turquía, ¿no? Yo tengo aquí una foto que acabo de googlear en el mapa. La actual Turquía es todo ese territorio en rojo que ustedes ven ahí. Y estamos hablando de que en esta zona está Palestina o Israel, ¿no? Actual. Entonces habían sido dispersados y se habían movilizado a esta zona que para en la carta del apóstol Pedro es Asia Menor. Así que vean cuánto les tocó, les tocó caminar, ¿no? Les tocó caminar porque no había transporte, no habían vuelos, no habían aviones y, y se dispersaron por toda esa área a pie. Y claro, cualquiera pudiera ser, estamos esparcidos, estamos ya no en nuestra patria, estamos siendo considerados paganos por los romanos porque no adoraban los dioses romanos, se les había quitado su ciudadanía y qué esperanza tenían ahora, ¿no? Así que el apóstol Pedro es bien intencionado en enviar esta carta y muy atinado, creo yo. No sé qué piensan mis hermanos, si quieren agregar algo. Hermano Frank, hermano John. Sí, la persecución no es imperial, pero sí estaban padeciendo persecución en diversos lugares y, como decía hermano Miguel, mayormente de su propio pueblo, ¿no? Como lo veremos después en Tesalonicenses. De su propio pueblo. Y esa es la persecución que padecían muchos de estos hermanos. Y al parecer, pues ya habría algún indicio, ¿no? Algún indicio de alguna quema o de algún acto de estos atroces que después se volvió normal de ver en la ciudad de Roma por parte del imperio mismo. Porque, como decía el hermano Miguel, hay como una especie de alusión ahí, ¿no? Al tema de la prueba por el fuego. Entonces, pero comencemos al principio, ¿no? Comencemos otra vez del versículo 1, o al menos quiero comentar algunas cositas allí. Y bueno, comienza diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo, no un enviado de Jesucristo. Este enviado de Jesucristo, este que es un embajador de Jesucristo, ahora le envía una carta a aquellos que están siendo expulsados por causa de Jesucristo, ¿no? Aquellos que están siendo expatriados mayormente por causa de Cristo. Entonces la profesión de Pedro no estaba alejada, ¿verdad? El mismo Pedro había padecido persecución también por el mismo nombre de Jesucristo. Y ahora estos hermanos que reciben la carta están en esa posición. Pedro conocía muy bien lo que era sufrir por Cristo. Y aquí, al cabo de 30 años de ministerio, 30 y tantos años de ministerio, pues Pedro sabía muy bien lo que era padecer, ¿verdad? Por ese nombre de Jesucristo. En el versículo 2 nos dice que elegido según la presencia de Dios Padre. Y aquí nos mencionaba el hermano John que hay cierta polémica, no en el texto, no en los primeros siglos, sino con la visión que se tiene en algunas posiciones doctrinales y cristianas de hoy en día respecto a que Dios elige a algunos sí y a otros no. Esto es un lenguaje que es un lenguaje antiguo testamentario o veterotestamentario. Es un lenguaje en el que se habla en Éxodo, por ejemplo, en Deuteronomio, por ejemplo. Y valga la redundancia que se puede dar de esta lectura en los profetas. Vez tras vez se va a leer en los profetas que Dios le dice: ustedes son el pueblo que yo escogí, el pueblo elegido, el pueblo que yo santifiqué, el pueblo que yo crié, el pueblo que yo encontré en el desierto y los hice crecer. Pero ahora hoy ustedes se rebelan o se oponen a mis palabras. Dios lo dice así una y otra vez. Entonces, hablar en idiomas o en temas de elegido, en ese fraseo de elegidos, de pueblo elegido, es algo que el judío comprendía muy bien. Ellos entendían que su pueblo era elegido completo. Ellos entendían eso, no entendían que eran algunos dentro del pueblo, sino todo aquel que fuera israelita, todo aquel que fuera descendiente de Abraham, era un elegido. Llegado el tiempo de Cristo, ¿verdad? Tanto el apóstol Pablo, como lo vimos en la carta pasada, como ahora aquí Pedro también, nos dejan claro que este pueblo bendito, este pueblo santo, este pueblo santificado que Dios quiere, un pueblo real, porque Dios escoge a Israel, ¿verdad?, como un vehículo para traer bendición al mundo. Sin embargo, el pueblo que tenía que ser de bendición al mundo resultó siendo un pueblo necesitado. Resultó siendo un pueblo que estaba igual y hay muchas veces hasta peor que el mundo, ¿no? Como vemos a veces
en las cosas que Dios le dice en Oseas o en Ezequiel, esas exhortaciones donde le dice, ustedes se han llegado a comparar o a hacerse semejante a Atma y a Seboín, a Sodoma y a Gomorra. Incluso muchas veces han sido hasta peor que ellos. Conoce el caballo a su amo, conoce el hijo a su padre, pero mi pueblo no me conoce a mí. O sea, ustedes han llegado a ser más tercos incluso que muchas de las naciones que los rodean o están circundantes a ustedes. Y esto es algo que es muy claro en el tema de los profetas, principalmente, que como dice Gordon Fee, son esos policías del pacto, ¿no? Pero llegado el tiempo de Jesucristo, donde Él llega a remover su era, donde Él llega a separar la paja del trigo, ¿verdad? En palabras de Juan el Bautista, se nos deja ver, en clave cristiana, en un entendimiento cristiano, que Dios del pueblo no los va a salvar a todos por herencia, sino a aquellos que verdaderamente están aferrados a Él. Aquellos que verdaderamente confían en sus promesas, siguen sus lineamientos, siguen el camino que Él traza. Juan el Bautista, que era ese Elías que había de venir, venía a hacer volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos y de poner las cosas en orden antes que llegara el día grande del Señor. Antes que viniera aquel al que ustedes buscan y llegara al templo, como dice en palabras de Malaquías. Y una vez llegado Cristo, Él comienza a separar el trigo de la cizaña o el trigo de la paja, ¿no? Como dice Juan el Bautista. Y aquí estamos ante un pasaje donde Pedro está hablando a aquellos que han sido realmente separados de esa paja, aquellos que han dejado de ser o han dejado su rebeldía, han dejado los ídolos, han dejado su rebelión contra Dios, contra su creador, porque aquí no solamente habían gentiles, también habían algunos judíos a los que reciben esta carta. Entonces, estos han dejado atrás la rebeldía, la rebelión, para venir a seguir al que Dios ha señalado como el elegido, que es Jesucristo. A estos, y creo que Pedro toca mucho esto en el primer capítulo, Pedro habla mucho de la presciencia. Porque para estos hermanos que están en persecución o están en aflicciones, en expatriación, Pedro les habla con mensajes de esperanza. Y es muy evidente, el versículo 3 nos habla de eso directamente. Pero aquí está hablando que estos hermanos que están por todo el Asia Menor, distribuidos y dispersos por allí, estos hermanos han sido elegidos según la presciencia de Dios. Y nos dice Craig Kinnell, nos dice, en la escritura y en la tradición judía, Dios hizo promesas a los patriarcas y escogió su descendencia de forma colectiva. Pedro aplica el mismo lenguaje a los creyentes en Jesús. Dios también ha elegido colectivamente a aquellos que han creído en Cristo. Y el tema de la presciencia en este primer capítulo, al menos yo lo veo muy evidente, que Pedro lo usa como una manera de mostrarle a esos hermanos que Dios previsivamente, de antemano, ha preparado las cosas para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que aceptan a Cristo, para todos aquellos que le buscan. Porque todas las bendiciones de Dios se encuentran en Cristo. Todas las promesas de Dios se encuentran en su cumplimiento en Cristo. Entonces, ustedes hermanos que están expatriados, dice Pedro, ustedes son elegidos según la presciencia de Dios. Dios no ha venido simplemente a hacer esta obra con ustedes ahorita y resulta que ahora ustedes están en persecución y Dios no sabe qué hacer. No, Dios ha previsto estas cosas también. Y no solamente ha previsto vuestra elección, hermanos, lo va a decir más adelante. Ha previsto incluso también a ese cordero que estaba previsto, valga la redundancia, y creo que Pedro lo menciona varias veces, previsto ese cordero para la salvación del mundo. Entonces, a mi parecer, este apóstol Pedro está usando esta palabra o esta idea de esa presciencia, de ese conocimiento de antemano, esa prognosis, como dice en griego, para dar a entender a los hermanos que Dios de antemano sabe lo que está haciendo con su pueblo y que si hoy, y Pedro vuelve y lo dice, si hoy nos encontramos en pruebas y en adversidades, no es que esto se está saliendo de la mano del Señor. No es que Dios no ha contemplado esto en sus planes. No es que ahora Dios va a improvisar a ver qué hace. Porque el mismo Señor, y eso ya sería una presciencia, una prognosis, el mismo Señor dijo, en el mundo tendrás aflicciones. Y estos hermanos ahora se encuentran en aflicción precisamente. Entonces, todo lo que está sucediendo, incluso estos elegidos, estos creyentes, que elegido no significa selectividad, no es la idea antiguo testamentaria, no es la idea bíblica. Habla de un pueblo escogido. Y este pueblo escogido, como lo vemos con Israel, no es un pueblo al que Dios le perdona todas sus atrocidades, no es un pueblo al que Dios de manera alcahueta les aprueba todo lo que quieran hacer. Es un pueblo al que Dios santifica, al que Dios pone en una posición de privilegio con respecto a aquellos que los rechazan, con respecto a aquellos a los cuales no están dentro de ese pacto.
Y sabemos que estos hermanos están dentro del nuevo pacto, porque sigue diciendo lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, en consagración del Espíritu. O sea, ustedes han sido apartados por el Espíritu para obedecer. La idea de unción, de santificación, de consagración, es una idea muy evidente en el Antiguo Testamento, cuando Dios elegía algo o alguien para un propósito específico. Cuando agarraba los utensilios del templo para un propósito santo, cuando agarraba a un profeta para un propósito específico. Y esta es la misma idea. Ustedes también han sido elegidos para esto, para obedecer a Cristo y para ser rociados por la sangre, por esa sangre. Una idea antiguo testamentaria muy evidente, como aparece en el Éxodo, cuando Dios le dice a ustedes: yo los voy a elegir a ustedes. Ustedes me serán un pueblo, esto y esto, de reyes, de sacerdotes, si me obedecen. En el versículo 18, en el capítulo 18, 19 de Éxodo. Pero en el capítulo 24 queda mucho más claro, cuando Moisés viene y le está hablando muchas cosas al pueblo, y está hablándole sobre las tablas de la ley, y viene y le dice en el versículo 6, y dice: Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, un sacrificio que estaban haciendo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿verdad? O sea, el pueblo se compromete: ok, vamos a hacer estas cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Una vez que el pueblo, ¿verdad?, ha accedido a obedecer a su Señor, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, somos un pueblo que ha sido elegido, ¿verdad?, en santificación también, para obediencia, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Hermano John, hermano Miguel. Sí, la verdad que vale la pena resaltar dos cosas de las que el hermano Frank ha dicho, para que los hermanos lo tengan ahí en mente. El problema de muchos es que la palabra elegidos o elección, cuando ellos escuchan eso, ya de una vez le añaden a esa palabra 300.000 doctrinas que han escuchado de, de algunas denominaciones que enseñan que Dios, desde antes de la fundación del mundo, dijo: Juancito se va a salvar, José no se va a salvar, Juancito sí, María no. Entonces, esa no es la elección bíblica que viene hablando todo el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos aquí en Pedro, como dijo el hermano Frank, la elección es para que sean su pueblo y para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es lo mismo que vamos a leer en esta misma carta, en Pedro. Dios los ha escogido, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. No fuiste escogido porque Él quiso que tú fueras salvo y otros no. No. Dios quiere que todos sean salvos. De hecho, algunos utilizan el versículo de Hechos, donde el apóstol Pablo va a predicar en Asia y Dios no le permite, y dicen: mira, ahí Dios está haciendo, ¿ves? Porque los de Asia no habían sido escogidos. Esa generación no fue escogida. No. Esta misma carta de Primera de Pedro, en el versículo 1, dice que es dirigida a los que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y quiero resaltar Bitinia. Ya Bitinia había sido evangelizada y Pedro le está escribiendo a los cristianos de las iglesias en Bitinia. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante, dice de esta manera: y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia al apóstol Pablo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y algunos dicen: ve, porque aquí ellos no son elegidos. No, simplemente el propósito de Dios con Pablo era otro. Y ese no era el camino que Dios quería para Pablo. Pero que Dios le haya prohibido a Pablo no llegar a Bitinia y predicar el evangelio no quiere decir que los de Bitinia no habían sido escogidos. Llegaron otros apóstoles. Es simplemente por el propósito del apóstol Pablo, que era diferente. Dios tenía algo especial con el apóstol Pablo y ese no era el lugar donde Pablo tenía que estar, según el Espíritu Santo. Y como no todo está predestinado, el Espíritu Santo tiene que dirigirlo así, de esa manera. Porque si no, Pablo llega a Bitinia y predica el evangelio. Porque sabe que el mandamiento de Dios es predicar el evangelio a toda criatura. Esto fue un caso especial y no fue que Dios pasó por alto a las personas que vivían en esa área. No, les envió a otros predicadores. Es simplemente por el propósito que Dios tenía con Pablo. Porque si hay una verdad en la Biblia, es que Cristo nos ama y ama a todo el mundo. Y al que salvó,
lo envió a predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Nosotros le predicamos a todo el mundo. Sabemos que Dios ama a todo el mundo y estamos seguros que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo y que Dios, nuestro Señor, quiere que todo hombre sea salvo. Así que tengamos eso muy claro, hermano. De eso no hay duda. Hermano Miguel, ¿tiene algo ahí? ¿Va a leer algo, Sí, creo? sí, gracias, hermano John. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando nos acercamos a la escritura con un lente ya establecido, ¿no? Como es el lente más conocido hoy en día llamado calvinismo, esa lente con muchas premisas ya establecidas y presuposiciones, ¿no? Que ya se han dado. Cuando uno se acerca a la carta del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y lee esa palabra elegidos, es de facto que nosotros vamos a pensar en elegidos antes de la fundación del mundo por un decreto divino en el cual Dios quiso elegir a unos para salvación y dejar a otros en una reprobación para condenarlos eternamente. Y ojo con eso, porque en las últimas consecuencias es Dios quien ha querido salvar a un grupo de personas, a algunos individuos, y mandar al infierno a otros. No hay una capacidad para poder dar un espacio al hombre para que se arrepienta genuinamente ante un evangelio con poder, ante un evangelio que llama al arrepentimiento, ante un evangelio que llama a poner su fe en Cristo, sino que eso ya no tiene lugar. Ya Dios eligió a quienes darle salvación en un decreto eterno antes de que existiera nada, darles fe solo a los que Él quiere darles fe y a los demás pasarlos de largo, pasarlos, ignorarlos y incluso prohibirles siquiera poder tener cierta capacidad, ¿no? De entender el Evangelio. Entonces sí, solo quiero rescatar nada más algo que me llama la atención de un pasaje que leyó mi hermano Frank y creo que también mi hermano John lo citó, y es el pasaje que encontramos en Éxodo. Y hay una condicionante ahí, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y dice el Señor, lo voy a poner, voy a tratar de colocarlo aquí, no sé si se va a poder ver. Dice Dios hablándole al pueblo de Israel por boca de Moisés. Dice, ahora, pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y ya nuestro hermano John, de igual manera, hizo una aplicación con lo que vamos a encontrar luego en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 donde el Señor les recuerda, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vean cómo hace este paralelo, ¿no? El apóstol Pedro. Y por consiguiente, algo que me llama la atención y es lo que yo les quería mostrar alrededor de todo esto, es que en el versículo 19 y 20, Pedro está en su carta, lo que estamos hablando ahorita, Pedro hace algo que llama la atención. Dice que ustedes saben que no fueron redimidos de su buena manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Prácticamente, hermanos, lo que estamos viendo acá y creo que ya nuestro hermano Fran lo tocaba un poco, es que este pueblo que no tenía identidad al haber creído en Cristo, como se les dice a los israelitas allá en el capítulo 19 del Éxodo y como lo dice luego Pedro en el capítulo 2, aunque no tienen identidad, aunque son extranjeros, Dios les dice, oigan, ustedes son nación santa si han creído en este que ha sido predestinado desde antes de la fundación, desde antes, en el Cordero, preparado desde antes de la fundación del mundo. Él es el que está en él y como lo diría Juan 15, ¿no? El que permanece en él. Y como le diría el Evangelio de Juan, el que cree en él tendrá vida. El que cree en él será considerado hijo de Dios. Se le dará ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Oigan, lo que Pedro está diciendo aquí es que no es que eligió a unos por el puro afecto de su voluntad y decretó que solo esos fueran salvos, no. Lo que está diciendo es, ustedes son elegidos, tienen identidad si están en él.
en el que ha sido también destinado desde antes de la fundación del mundo Jesucristo, el Cordero. Si ustedes están en Él para creer, si ustedes creen en Él para salvación, ustedes son ese linaje santo, ese pueblo escogido, esa nación santa, y les da una identidad hermosa a personas que están en una situación complicada. Han dejado su tierra, han dejado su familia. Hermanos, pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Cómo nos sentiríamos? Los que han emigrado, los que han salido de su país por A o B motivo y han dejado todo atrás. Hermanos, pongámonos el choque cultural, el desprecio de otras personas, el rechazo. Puede ser muchas cosas, ¿no? La discriminación. Y ahora les quitan ciudadanía todavía por no ser adoradores de los dioses romanos a esta gente que vive en esta zona del Asia Menor. Y viene Pedro y les está dando identidad en Cristo como pueblo escogido, como nación santa, que aunque son despreciados por los hombres, en Dios tienen un lugar especial, ¿entienden? Entonces, esa palabra elegidos, complicada, ¿no? Porque ya tenemos un paradigma que se ha creado y todos van hacia ese mismo punto y no partimos de un contexto más amplio. Ya como nuestro hermano Frank explicó, esa palabra de elegidos en el Antiguo Testamento, corporativamente, siempre ha sido así. Un pueblo, incluso condicionado. Ustedes serán mi especial tesoro si hacen esto. Ustedes serán mi pueblo escogido si obedecen. Y hoy también el Señor Jesús lo diría, es un pacto eterno, ¿no? Pero todo el que lleva fruto será dejado y el que no será cortado. Es lo mismo. Así que seamos fieles en este paso. Veamos el ejemplo de estos hermanos que estaban sufriendo. Si usted está sufriendo, si usted está en una situación parecida, sepa que en Cristo usted puede tener identidad. Sepa que si usted ha creído en el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo para que todo aquel que en él cree tenga vida, sepa que usted es pueblo de Dios, nación santa, y que tiene también responsabilidad como hijo de Dios, pero que el poder de Dios que ha derramado sobre sus hijos es suficiente para hacerle frente incluso a la hoguera, incluso a un martirio. Así que nuestra esperanza sea avivada, hermanos, que nuestra esperanza, nuestra identidad en Dios y podamos perseverar, ¿no? Perseverar hasta el final. De eso se trata el cristianismo, de que perseveremos. Adelante, hermano John o hermano Frank. Sí, sí, lo que decía el hermano, ¿no? O sea, esos que son expatriados ahora son llamados elegidos por Dios, ¿no? Qué gran bendición, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 13, el apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de los muertos. Comenzando Pedro con un modo de bendición judía, ¿no? Esa frase, y dice, por ejemplo, dice el comentarista Craig Kinner, que del versículo 3 al 12 es un solo párrafo completo, ¿no? O sea, es una bendición completa que el apóstol da. Para todos esos hermanos que están padeciendo persecución, el apóstol Pedro comienza a decir, ustedes ahora han sido renacidos para una esperanza viva. Pedro comienza a darle una lista de bendiciones que los creyentes tenían en ese hoy y tenemos nosotros hoy, pero también las que mañana tendremos, las que en ese eterno mañana, cuando lleguemos a ese punto, tendremos también. Bien sea que el Señor venga a nosotros, que nosotros vayamos a Él. Allí también hay cosas. Porque no solamente esperamos en esta vida, como era también el apóstol Pablo, no solamente esperamos en Cristo, por Cristo en esta vida, no, sino que también hay promesas que sobrepasan la esfera de esta temporalidad. El versículo 4 dice, el 3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, y el 4 dice para una herencia incorruptible. Estas bendiciones comienzan y son posibles por la resurrección de Cristo. Muchas veces los hermanos se enfocan y entra toda la discusión, ¿verdad? Como decíamos en el versículo 2. Pero lo fundamental, hermano, donde pivotea el cristianismo, donde se sostiene o se cae el cristianismo, es en la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si un cristiano pierde su fe en la resurrección de Cristo o la resurrección de Cristo no pasó, llega a esa conclusión, pues su cristianismo ha desaparecido. Y creo que ahí no hay negociación. Si Cristo no resucitó, si ese suceso no pasó, entonces vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Pero si Cristo resucitó, de ahí se desprende esa esperanza viva, como dice el apóstol Pedro.
Si Cristo resucitó, hay una esperanza viva. Si Cristo no resucitó, entonces vivimos en un sinsentido. Así es sencillo, hermano. Y todas las esperanzas que tiene el cristiano descansan y reposan allí. Si Cristo no resucitó, todo el mensaje del Evangelio, Corintios capítulo 15, versículos 2 y 3, ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo murió, vivió y resucitó conforme a la Escritura. Entonces, si no pasó eso, el Evangelio es una farsa. ¿Entiendes? Entonces, y esto no lo hago para ponerlo a dudar, sino para incentivarlo y animarlo en el amor y en la fe por esa gran obra, por ese milagro que Cristo hizo. Si Cristo resucitó, entonces hemos renacido para una esperanza viva y para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Esos hermanos que estaban perdiéndolo todo, que estaban siendo expatriados, que estaban siendo quizá alienados de la sociedad. Pedro le dice, hermanos, para ustedes también hay una esperanza, una recompensa, una herencia inmarcesible que sobrepasa todas las cosas de esta tierra. Y si uno de ustedes, amados hermanos, hoy, y si nosotros estamos padeciendo lo que estemos padeciendo, saber, escuchar, entender, creer estas palabras, nos llenan de esperanza. Sea lo que sea que estemos perdiendo, incluso la salud, sepan, hermanos, que ustedes han sido renacidos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada por Cristo para nosotros. Y ustedes no solamente están solos, dice Pedro también. En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No estamos solos en esa lucha. No es que simplemente soy yo y mi fe. No, Dios opera, Dios trabaja. Dios alimenta nuestras almas. Dios fortalece nuestros cuerpos viejos, como lo hizo con Abraham, para seguir adelante, para seguir con los propósitos del Señor, para seguir caminando por esas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Eso, y es una palabra maravillosa, porque esos hermanos estaban padeciendo, como dijo el hermano Miguel. No es que esto es una figura retórica, no es que Pedro está hablando de que si ustedes llegan a padecer, no, estos hermanos estaban padeciendo. Pero les dice, hermanos, para ustedes que padecen, sea enfermedad, sea persecución, sea pérdida material, para ustedes hay una herencia incorruptible preparada en los cielos. Y eso para nosotros también debería ser de mucho ánimo, a pesar de lo que estemos atravesando. Hay una herencia, ¿verdad?, preparada por el Señor para todos aquellos los que le aman. Hermano John, ¿sí? Sí, yo no voy a salirme del tema todavía. Yo creo que y ayer que partió con el Señor nuestra hermana Aida, hace un tiempo la teníamos aquí con nosotros escuchando las enseñanzas en Zoom. Ayer partió con el Señor. Hoy estamos nosotros, hermanos, mañana no sabemos. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros estamos no solamente rodeados, sino llenos de vanidad. Todos tienen sueños en este mundo, sueños, y tienen esperanza de que van a alcanzar sus sueños. El apóstol Pedro nos está hablando de una esperanza viva, no de una esperanza que puede ser conmovida, no una esperanza que es corruptible, como la que nosotros tenemos en este mundo. Casa, carro, dinero, sea cual sea el sueño que tú tengas en este mundo, es conmovible, es corruptible y no es eterno. Mañana puedes atravesar una calle y en ese momento estar con el Señor. Mañana prendemos el carro, salimos a la avenida y a alguien se le pincha una llanta y de repente pierden vida tres, cuatro personas y ahí estamos nosotros. Y toda la esperanza, todo lo que teníamos en este mundo se acabó. Y no estoy diciendo que no tenemos una responsabilidad en esta vida, que sea malo tener casa o carro. Quiero resaltar, hermano, y que retumbe en nuestros corazones esta palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos dio un nuevo nacimiento. Nacimos en Cristo para una esperanza viva, no para cumplir sueños en este mundo. No es que Dios tiene algo maravilloso contigo en este país, o Dios tiene algo maravilloso contigo, y no. Dios te hizo renacer, no para una estupidez, no para algo corruptible, no para algo conmovible, no para algo que se deshace con el tiempo, sino para una herencia viva, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué dice por la resurrección de Jesucristo? Porque Cristo se levantó de los muertos. Yo sé que cuando yo muera, yo voy a levantarme de los muertos.
Yo estaré con mi Señor, yo estaré con mi Dios. Así de sencillo, hermano. Pero tenemos que creerlo de corazón. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, lo que hemos creído en Cristo. Hermano, busquemos la manera de dedicarle al Señor, de llenar nuestra mente de esta esperanza, pensar en la vida eterna, meditar más en Cristo y dejar de pensar tanto en la vanidad de este mundo, de ser tan vanidosos. No puede ser que un cristiano esté pensando más en su futuro de este mundo que que en el día en el cual se va a encontrar con el Señor. Nosotros como cristianos debemos gozarnos cada día en saber que estaremos con el Señor Jesucristo. Esto es una esperanza viva, esto no es cualquier cosa. El Evangelio no es ese Evangelio que hoy en día predican muchos falsos profetas, que tu mirada la ponen en el dinero y en las cosas de este mundo. No, el verdadero Evangelio es una esperanza que es viva, que es incorruptible y tiene que ver con la eternidad en Cristo. Si tú tienes eternidad en Cristo y tienes la vida en Cristo, a ti no te falta nada. Pablo dice, en Cristo estamos completos, en Él estamos completos, somos completos en Jesucristo. Así que hermano, tratemos de estos versículos, no pasarlos por alto y no leerlos por leerlos, porque es que es sencillo y ya lo he leído muchas veces y me lo han repetido muchas veces. Hermano, no. Oremos a Dios, démosle gracias a Dios por esto y pongamos esto en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, por encima de cualquier cosa de este mundo. Es mi comunión con Dios, la iglesia, las cosas del Señor, porque todo esto tiene que ver con la esperanza viva que yo tengo, mi herencia incorruptible en los cielos que está reservada para mí por el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. No sé, bueno, algo que iba a decir, hermano, respecto a eso que está tocando el hermano John. Y es que, hermano, el pueblo cristiano, por decirlo así, o el cristianismo ha perdido su fe, en gran medida su fe. Cristo le dijo a Tomás, ¿no? Y es una palabra dura. Cristo le dijo a Tomás, bienaventurados los que no ven y creen, ¿no? Lastimosamente nos hemos dejado engañar, no nos hemos transformado en el espíritu de nuestras mentes, como leíamos en Romanos 12, y nos hemos conformado a este mundo. Y tenemos una fe que alcanza hasta donde están nuestras provisiones, ¿no? Tenemos una fe que alcanza hasta donde está nuestro confort. Y cuando el trabajo falta, ya no tengo fe. O cuando la enfermedad toca mi vida, ya no tengo fe. Y hermanos, y yo entiendo, y la Biblia es consciente, y Cristo nos manda a sufrir con los que sufren, y la Biblia nos manda a ayudar al necesitado. O sea, la Biblia no hace del ojo pacho o caso omiso del sufrimiento humano. No, por el contrario. El Señor, Dios, el Creador, se encarna para venir a dar una solución final al problema mayor de la raza humana. Así que Dios no está haciendo caso omiso del dolor humano. Pero el cristiano, desde sus inicios mismos, este mismo apóstol Pedro, como decíamos en la introducción, el cristiano es fortalecido en medio de las pruebas. El apóstol Pedro salía gozoso junto con Juan cuando era azotado por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pero nosotros hoy nos hemos alejado mucho de esa noción del sufrimiento por Cristo. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses también que a vosotros os es concedido no solamente creer en Cristo, no solamente se les da la oportunidad de creer en Cristo a ustedes, sino también de sufrir por Él y sufrir junto con Él. Este mismo apóstol Pedro nos va a dar unas cuantas lecciones más adelante. Pero quería puntualizar eso, hermanos, porque realmente necesitamos entender que nuestra mayor esperanza, nuestras grandes promesas, nuestra gran herencia está reservada por el Señor en los cielos. Sea que vayamos a Él o que Él venga antes que nosotros partamos. Esa es nuestra esperanza. El mismo apóstol en Colosenses también nos dice, capítulo 3, pongan su mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, donde está el Señor, donde está reservada vuestra vida. Y bueno, quería meter ese comentario, hermanos, porque es necesario. Es necesario, creo que... Y sí, quizá lo digo desde la comodidad de mi sillón, ¿verdad? Pero hermano, yo soy muy consciente y trato de no despegar los pies de la tierra en ese sentido, mirando cómo miles o cientos de miles alrededor del mundo sufren por causa del Evangelio. Mientras que nosotros, bueno, padecemos porque se me perdió el teléfono. Dios mío, qué proceso, Señor. Pero hay hermanos en diversos países del mundo padeciendo expolio, muerte, persecución, lo mismo que estos hermanos de la primera carta de Pedro estaban padeciendo. Entonces son palabras que no están muertas, no caen en el vacío.
Son palabras que hoy para millones de cristianos alrededor del mundo le dan aliento. Y que para nosotros, incluso estando en cierta comodidad, debería darnos aliento, debería darnos fuerza, valentía para seguir adelante con el Evangelio, para creer, para atravesar cualquier oposición que en nuestras cómodas vidas se atraviese. Es que no me pagaron la quincena. ¡Qué proceso, hermano! ¡Wow! ¡Qué proceso! ¿Mm? Dios mío, qué proceso, hermano. Yo a veces digo, estamos muy flojitos, estamos muy faltos de fe. Y obvio, y lo dije al principio, no estoy minimizando. Creo que todos pasamos por diversas cosas. Pero tener en cuenta eso, ¿no? Mirar el vaso también medio lleno. No es todo medio vacío. Ay, es que me falta. No, ser agradecidos también. Si por lo contrario vemos que no estamos padeciendo, seamos abundantemente agradecidos con el Señor, que nos da por su misericordia esta paz momentánea, ¿no? Adelante, mi hermano. Sí, así es, hermano Frank. Excelente. Yo solo quería agregar algo más también en relación a estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Mediante la fe ustedes son protegidos por Dios, dice la Escritura. Mediante la fe son protegidos por el poder de Dios. Y lo que decía antes, hay un poder, si usted cree en Dios, se vuelve en arrepentimiento, usted no va a estar sola contra el mundo o solo contra el mundo. Hay un poder de parte de Dios que le va a ayudar en todo tiempo. Y como dice en el versículo 8, a quien sin haber visto, ustedes han creído en él, aunque no lo han visto. Y ya decía nuestro hermano Frank, Juan 20, cuando Tomás cree por haber palpado, Jesús le dice, crees porque has visto. Pero también agrega algo más, bienaventurados aquellos que no van a ver y han de creer. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Y es interesante, ¿no? Porque Pedro acá en el versículo 8 dice, a quien ustedes sin haber visto, ustedes han amado al Señor. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. El resultado de tener fe es la salvación de las almas. Estaban pasando una prueba, pero Él les dice, manténganse, sostengan la fe. Hay un poder de Dios para el que cree, para el que ama. Todas las cosas ayudarán para bien. Si usted se mantiene creyendo, si usted ama al Señor, todas las cosas ayudarán para bien. Que no lo vemos ahorita, que a lo mejor pasamos tribulación momentánea. Sí, pero vean lo bello como el apóstol Pedro compara esa fe refinada a través de las pruebas y de las dificultades y lo compara con cómo se refina el oro, que extraído de la tierra trae impurezas, trae otros metales y metales de menos valor, ¿no? Y en aquel tiempo el oro, al igual que hoy día, ¿no? Es considerado un metal precioso de mucho valor, pero necesita ser pasado por el fuego para botar esas impurezas, para quitarse de encima esos metales de menos valor y de esta manera se vuelve en ese metal precioso, ¿no? Entonces lo interesante, hermanos, es que la fe puesta en el Señor, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, puestos los ojos en la eternidad, en lo venidero, en la salvación que estamos esperando, como dice el versículo 6, perdón, el versículo 5, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último día. Y esta es la exhortación, hermanos. Sostengan la fe, manténganse, de tal manera que esa fe, cuando el Señor Jesucristo aparezca, sea considerada de honor, de gloria en la revelación de Jesucristo. Que cuando Él vuelva, esa fe haya sido refinada. Y si usted puso los ojos en la eternidad durante esta tierra, y si usted puso durante la vida en esta tierra, y si usted puso la fe en el Señor, lo que va a producir cualquier tipo de conflicto, problema, tribulación a causa del evangelio, a causa de ser cristiano, es que su fe ha de dar un fruto que es para salvación. Como dice el versículo 9, como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Esa fe va a ser refinadísima, hermanos. Va a quitar todo aquello que, como el oro, es refinado y todas esas impurezas son quitadas de encima por el fuego. En la hora de la tribulación, pongamos nuestra fe en Jesús. Veámoslo a Él. Confiemos que aunque no lo vemos, llegará un momento que esa fe ha de dar un resultado maravilloso, que es la salvación de cada una de nuestras almas. Así que busquemos eso, hermano. Busquemos ser valientes, porque los valientes heredarán el reino de los cielos, arrebatan. Dice. Busquemos ser fuertes en momentos de tribulación. Y Y los como el cobardes, apóstol, y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. así dice, ¿no? Ahí. Y vean eso, hermanos, que el apóstol Pedro hace muchas similitudes
con lo que su Señor enseñó en su momento. Por ejemplo, esto, ustedes que no lo ven y lo aman, como dice Juan 20, ¿no? Pedro estaba ahí en esa situación. Como dice Mateo 5, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Señor Jesús diciendo, dichosos aquellos que serán perseguidos por mi causa. Y algo que enseña esta carta, y ojo, hermanos, que tenemos que tenerlo bien claro, cualquiera puede sufrir por un pecado que ha cometido, pero aquel que sufre por ser fiel a Cristo, aquel que sufre por consecuencia de su fe, ya sea burlas, escarnio, lo que sea, hermanos, rechazo en un grupo social, lo que sea, eso, hermanos, eso es digno de ser sufrido y dichoso aquel que sufre de esa manera, por hacer el bien, por vivir una vida de fe. No, que este es un religioso, que este es un fanático. Gloria a Dios, sostenga su fe, hermano. No se deje doblegar. Ponga los ojos en Cristo y siga adelante, que esa fe se va a ver hermosa cuando venga y se revele el día del Señor Jesucristo. Así que ánimos, hermanos, continuemos en esta vida, sigamos adelante. Amén, amén. Y si miramos con detalle, ¿no? Detalladamente, el versículo 6 y 7, este que está tocando el hermano Miguel, en el cual vosotros os alegráis. O sea, alegrar porque estáis pasando por diversas pruebas. Y es difícil alegrarnos en medio de una prueba. Yo sé que todos aquí pasamos por pruebas. Yo no sé qué tan grande puede ser la prueba que tú estás pasando, pero si hay algo que es verdadero y que es bíblico y que está reflejado en estos versículos que estamos leyendo, es que este momento de prueba es el momento exacto, es el mejor momento para tú alabar el nombre del Señor, para tú exaltar su nombre en verdad. Porque como dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Pero si en medio de la prueba nosotros nos quejamos y empezamos a hacer cosas que no agradan a Dios, a tener actitudes que no agradan al Señor, nos descontrolamos, descontrolamos nuestro carácter. Entonces, la fe está siendo probada, pero no está pasando la prueba. Porque de alguna u otra manera todos vamos a pasar por diversas pruebas. La diferencia es que algunos cuando pasan la prueba, aprueban la prueba, dándole gloria a Dios y caminando en medio de esa prueba como Dios manda, con valentía, con un carácter conforme a la voluntad de Dios. Entonces, concentrémonos ahorita, pensemos en nuestra prueba, aceptemos nuestra prueba, alegrémonos en medio de la prueba, sabiendo que el que está con nosotros ya venció al mundo, es más grande que cualquier prueba. Alegrémonos, démosle gloria a Dios, aferrémonos más a Él, confiemos más en Él, gocémonos más en su presencia, cantémosles alabanza, salmos, himnos espirituales en medio de la prueba. Pasemos aprobados esta prueba para que cuando venga el Señor, todo esto que estamos haciendo sea hallado en alabanza, en gloria y honra, en su presencia. Entonces recuerden, hermano, todos vamos a pasar por pruebas. La gran diferencia la hacen los cristianos que las pruebas las atraviesan cantándole salmos e himnos y cánticos al Señor, dándole gracia y haciendo las cosas conforme a su voluntad. Como dijo el salmista, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado están conmigo. Yo confiaré en ti. Nosotros confiamos en ti, Señor. Nosotros confiamos en el Rey de Reyes y estamos confiados, firmes, anclados en Él. Y no hay prueba, no hay dificultad, no hay necesidad, nada, nada que nos haga separar o que nos haga remover del amor que le tenemos a Él y mucho menos del amor que Él nos tiene a nosotros. Como dice el apóstol Pablo, bienaventurado el que ama al Señor Jesucristo. No, Pablo dice que maldito el que no amara al Señor Jesucristo. Nosotros no, nosotros somos bendecidos, amamos al Señor Jesucristo y pasemos lo que pasemos, vamos a estar con Él anclados en su presencia. Mano Frank. No, bueno, creo que ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a dejarlo hasta el versículo 6, que hemos ido al versículo 6. 9, versículo 9, vamos entonces hasta allí, el versículo 9. Oramos para que todos los hermanos que escuchan, pues, estas palabras sean de exhortación. Les pedimos que lean la carta, estamos en la primera carta de Pedro, ¿sí? Carta del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, está ya al final, una de las últimas cartas, así que está después de Santiago.
de Hebreo, Santiago. Así que sigan por ahí, ¿verdad? Lean esa carta, repásenla, es una carta muy corta, tiene 5 capítulos a lo más. Entonces, es una carta que ustedes pueden sortear en por lo menos unos 20-25 minutos, ¿sí? Así que lo pueden hacer muy rápidamente, hermano. Les animamos, les exhortamos en el Señor a que la lean, a que la repasen. Y yo sé que con la mera lectura, sin necesidad de escucharnos a nosotros siquiera, Dios va a hablar a sus corazones y a sus vidas. Dios les va a exhortar, Dios les va a dar ánimos. Sí, claro, si lo leen mediante la inspiración, ¿verdad? Esa iluminación del Espíritu, Dios les va a hablar. Así que antes de leerla, oren, pidan la sabiduría a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche, y que el Espíritu los guíe. Así como Pablo oraba por los de Éfeso y los de Colosas, Pablo oraba para que Dios les diera espíritu de sabiduría y entendimiento en la comprensión de su palabra. Así que hermanos, pidan igual, pídanle al Señor de esa misma manera. Pidan al Señor que les dé comprensión, entendimiento, sabiduría para entender su palabra. Amén. Les amamos, esperamos que se puedan conectar para el próximo segmento y que el Señor esté con ustedes, con vuestro espíritu. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Amén, amén. Y para despedir el versículo que les iba a leer, que se me olvidó. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con un amor inalterable. Efesios, la despedida de Pablo. Que ninguna prueba, que ninguna dificultad, que sea cual sea la situación en la que estemos pasando, hermano, que nada altere el amor que sentimos por Cristo. Que esta pasión crezca. Hermano Miguel, va a despedirse de los hermanos. Sí, así es, hermano John, hermano Frank, qué bendición haber llegado hasta acá. Hay mucho contenido, ¿no? En la carta del apóstol Pedro y vamos a seguir con esto. Primeramente Dios, el siguiente miércoles, o para los que nos escuchan en la retransmisión, pues vamos a seguir aprendiendo juntos en este hermoso caminar. Que el Señor les bendiga, un saludo para cada uno de los que se conectaron y nos seguimos viendo, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. A perseverar en la fe. Bendiciones, hermanos.